Estás escuchando La Vida de Nosotros. Este episodio es auspiciado por WunderTax, la forma más sencilla de hacer tu declaración de impuestos. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de La Vida de Nosotros. Mi nombre es Pedro Duarte y soy el conductor de este podcast. Hoy les cuento, tenemos un capítulo muy especial, porque resulta que estamos a solo un mes de la fecha límite para presentar la declaración de impuestos. El famoso Steuer Erklärung, esa palabra que nos da miedo. Bueno, resulta que este próximo 2 de octubre es la fecha límite para presentar la declaración del año 2022. ¿Sí? Nosotros estamos en el 2023. Así que por este motivo te preparamos un programón y además te vamos a dar algunos consejos y tips para recuperar algunos de esos gastos anuales y tener una declaración de impuestos exitosa. Así que arranquemos. ¿Cómo están, chicas? Hola, 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 Pedro, Julia, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Diana? Bien, feliz de estar acá nuevamente. Qué bueno, pasó un tiempo. Les cuento, Diana es periodista de la Deutsche Welle y estuvo la semana pasada, si mal no recuerdo, cubriendo la ola de calor en España. ¿Esto es así? Sí, pues estuve allá grabando un par de reportajes y de paso también hablando sobre las altas temperaturas en Madrid, que les cuento, allá es un horno completo. Ay, más Dios. de 40 grados, impresionante. Ay, Aquí no estamos acostumbrados a eso, acá es otro cuento. No, acá otro cuento. Y las últimas 3 semanas fueron lluvia, frío, un desastre. Y vos, Julia, también estuviste por España. Yo también estuve en España, en la Costa Brava de vacaciones, Ay, en casa. qué bien. Qué Y delicia. una maravilla. ¿Sí? Sí, sol. Yo estuve una semana después de esta ola de calor, Ajá. así que hacía mucho calor, pero no tanto. Así Ya que fue estaba mejor, perfecto. qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a saludar también a Eric y a Estela, que son Estela nuestra community manager y Eric nuestro editor en sonido. Y ahora sí, para empezar, Diana, vos me trajiste un dato importante sobre este tema. Pues sí, bueno, nada, empecemos con esto que es un temazo. Y yo les cuento que según datos oficiales, el promedio de devolución de impuestos del año 2022 en Alemania fue de 1.095 euros. Y bueno, Wow. pues hay que decir que los valores obviamente son muy variados y que eso depende de cuánto la gente gana y gasta, ¿no? Sí. Pero para que se hagan una idea, les tengo un dato. El 57% de las personas recibieron entre 100 y 1.000 euros el año pasado. Y bueno, pues ahí estamos hablando de una cifra alta, 57%. Sí, tal cual. Y hay que tener en cuenta, este es un dato promedio, como bien dijo Diana, y así que va a rondar por ahí dependiendo del trabajo que tengas, dependiendo si sos freelance. Pero bueno, entre 100 y 1.000, el 57% de las personas recibieron más o menos entre ese monto. Igual en un ratito te vamos a contar nuestras experiencias personales de primera mano. Bueno, antes de pensar, como ustedes saben, este es un capítulo de los informativos, así como fue el anterior. Por eso les recomendamos que agarren lápiz y papel y vamos paso por paso. Así que cuéntenme, chicas, ¿cómo vamos a ir ordenando este capítulo? Bueno, pues les tenemos muchos temas que vamos a responder, muchos temas que vamos a analizar y vamos a comenzar explicando qué es un Steuererklärung. Porque Bien. esta palabra que a nosotros, a todos, mejor dicho, es como el coco, lo que decimos en Colombia, nos da pavor. ¿Qué es el coco? Como el monstruo, nos da miedo. En Argentina decimos el cuco. Ahí viene el cuco. Ah, Mirá, bien, parecido. Bueno, entonces, después de eso, ¿cómo sigue? Vamos a hablar de quiénes deben hacer la declaración de impuestos, porque no todo el mundo está obligado a hacerlo. Ajá. Bueno, les vamos a contar también cómo se hace una declaración de impuestos, porque mucha gente no sabe ni por dónde empezar. Bien. Y también qué se necesita y cuándo se debe hacer. Perfecto, ¿entendieron bien? Vamos a ir por ese orden. Y por último, en realidad, en el tercer bloque, como siempre, tenemos una entrevista. Porque vino un representante de una empresa que se llama WunderTax. Y esta empresa es una empresa online que nos ayuda para hacerlo de manera sencilla, de manera ordenada. Porque claro, hay palabras difíciles, así que quédense porque vamos a tener una entrevista espectacular donde nos van a sacar todas las dudas. Y por último, vamos a dar consejos. Eso. ¿Qué es lo que queremos dar? Consejos para que funcione mejor. Bueno, ahora sí. Por ejemplo, a ver, yo quisiera saber, ¿ya tuvieron la experiencia de presentar la declaración de impuestos? Sí. ¿Cómo te fue? Bueno, pues, a ver, la primera vez
intenté hacerlo sola. Utilicé una aplicación y bueno, pues la mandé y al final no tuve que pagar nada, pero tampoco recibí nada. Y ahí el tema es que una colega mía que estaba exactamente en las mismas condiciones recibió cierto monto de dinero. Entonces ahí algo pasó. Yo hice la declaración de impuestos con ayuda de alguien alemán y cuando estábamos haciendo la declaración de impuestos ni ese mismo alemán podía entender muchos temas burocráticos, ¿no? O sea, muchos temas de lenguaje burocrático, que es un tema complicado. Entonces sí, eso fue como el principio. No empezó bien, pero ya después tuve algunas asesorías y la cosa cambió. Bien, anda. ¿Y vos, Chuli? Yo tampoco empecé bien porque me pasó de que me salió a cero, no me devolvían nada y también me pasó que tuve que pagar, entonces no seguí con la declaración. Cuando ya vi que tenía que pagar, dije, ya está. Miedo, como no es obligatoria, digo, pues ya está. Pero creo que la próxima vez, después de este capítulo, la voy a hacer mejor. Y creo, sí, porque es eso, que todo el mundo acaba recibiendo dinero, menos yo. Ok, te tocó esa opción. Bueno, en mi caso, lo mismo. Creo que después de este capítulo de haber estudiado, la voy a hacer también, porque yo la hice una vez, que fue para el año 2018 y 2019, y lo mismo, no tenía mucha información. La realidad es que lo hice medio a ciegas. Entonces, ¿qué hice? Contraté a un berater, a una chica que me rellenó el formulario manualmente. Ella me hacía preguntas y yo le respondía lo que podía. Sí, ¿se entiende? Entonces, sí. no tuve un control de qué puse o qué no. Finalmente, bueno, eso me costó, si no mal recuerdo, 50 euros y a mí me devolvieron 300 o 350. Genial. No estuvo mal, pero no supe, o sea, no supe qué pasó. Así que mucho mejor ahora entenderlo. Y lo mismo, cuando nos expliquen qué va a pasar en esta aplicación, estuve viendo, por ejemplo, cómo se hace y es paso a paso y vas entendiendo qué vas poniendo, qué hiciste en el año, si compraste o no compraste cosas. Pero bueno, vamos a llegar ahí de a poquito. Así que, bueno, ¿seguimos con el próximo bloque? Vamos. Dale. Estás escuchando LVDN, la vida de nosotros. Encuentra nuestro contenido en www.lavidadenosotros.com. Dale, loco, prepárate el Fernet, ponele hielo y volvé, que en 2 segundos vuelve la vida de nosotros. Bueno, y continuamos con este súper tema que es muy interesante, que es difícil, pero acá les vamos a dar las bases para que ustedes entiendan un poco más y para que puedan comenzar también a hacer la declaración de impuestos. Comencemos por el principio. Steuererklärung. Desglosemos esta palabra. Steuer quiere decir impuestos, Erklärung, declaración. Y bueno, esto es básicamente establecer la cantidad de los ingresos obtenidos en el año. Y esto se hace pues con el Finanzamt, que es la oficina de impuestos. Pero entonces, para que nos hagamos una idea, lo que se hace es declarar los ingresos en bruto, pero también los gastos. Ojo a esto. Ajá. Los gastos también que se tienen, ciertos gastos, que vamos a hablar de eso más adelante, se podrán reducir de los impuestos, se podrán deducir de los impuestos. Hay que decir que es importante que muchos gastos, muchas compras o recibos que se tienen son importantes y hay que guardarlos. Les vamos a explicar más adelante. Perfecto. Y os preguntaréis quién tiene que hacer la declaración de impuestos, porque como hemos dicho antes, no todo el mundo está obligado a hacerla. Y entonces, por ejemplo, los trabajadores solteros y sin hijos no están obligados a presentarla, pero en la mayoría de casos merece la pena presentarla por lo que hemos comentado antes de que suelen devolverte pues, bastante dinero, ¿no? Una aclaración, cuando decimos trabajadores quiere decir personas empleadas por una empresa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, los grupos de trabajadores que sí están obligados a hacerla son, por ejemplo, los trabajadores autónomos, los trabajadores con más de un empleador, trabajadores que hayan recibido ayudas del Estado como el Elterngeld, que es la baja por maternidad, o el Arbeitslosengeld, que es la prestación por desempleo,
Trabajadores que estén casados y que uno de los cónyuges tenga la Steuerklasse 5 o 4, que lo de la Steuerklasse es un importante ese tema. Pues resulta que en Alemania existen diferentes categorías de impuestos, del 1 al 6, y esto es lo que se conoce como Steuerklasse o diferentes clases, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, la categoría 1 son las personas solteras, divorciadas o viudas, que son como, digamos que muchas personas tienen la categoría 1, pero también está la categoría 6, que es, por ejemplo, las personas que tienen 2 trabajos o que están al margen del estado civil. Bueno, para que se hagan una idea, esta categoría es la que más paga impuestos. Entonces es muy importante todo el tiempo saber, uno, qué clase de categoría Perfecto. O sea que cada categoría tiene significa algo, claro, sí. Una deducción de impuestos diferente, un porcentaje de impuestos diferente. Exactamente. Bien. Bueno, y por último, los trabajadores que estén casados y que ambos se hayan decantado por la Steuerklasse 4. Entonces, ¿qué documentos se necesitan para entregar la declaración? El principal, el más importante, es el Lohnsteuerbescheinigung, que es el certificado que resume las nóminas percibidas durante el ejercicio, que la proporciona el empleador dentro de los 2-3 primeros meses del año. Este documento se utiliza para extraer la mayor parte de la información que se necesita para preparar la declaración. Y luego, todo lo que sean comprobantes, recibos, facturas y cualquier documento que respalde los gastos que has tenido durante este año. Perfecto, o sea, guárdenlos por las dudas, ¿sí? A veces puede ser que te lo pidan así, no, pero guarda todo, porque aparte eso también te sirve para memorizar qué gastaste durante el año. Claro, y por ejemplo, ahora, pues bueno, con todo el tema de trabajo en casa y demás, un ejemplo. Les tocó comprar una impresora para trabajar en casa. Eso es uno de los gastos que eventualmente se pueden deducir de los impuestos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Incluso, si no me equivoco, incluso la silla que utilizas, la mesa, cualquier material. Sí, yo creo que ahí también depende obviamente del empleador. No creo que de pronto una empresa pequeña y si la persona está trabajando ahí se pueda como deducir todo, pero sí hay muchas cosas que entran. Que se pueden sumar. Buenísimo. Y ahora, por ejemplo, Diana, ¿cómo se hace esta declaración de impuestos? Bueno, pues hay muchas opciones. Lo importante de todo esto, les cuento, es que hay que entenderlo, ¿no? La idea es poder entenderlo y que lo que se manda sea claro, porque con base en eso ustedes van a recibir más plática o menos plática o van a pagar menos o más. Entonces es muy importante. Ahora, hay 2 factores importantes. Lo primero es el idioma, alemán. Toca hacer la declaración de impuestos en alemán, jodidísimo. Y por otro lado, pues el lenguaje burocrático, ¿no? O sea, no es solo que es alemán, sino que ahí se nos viene el coco otra vez. Sí. Y tenemos este lenguaje burocrático que ni los mismos alemanes lo entienden. Ahora, hay diferentes cosas o diferentes opciones para hacer una declaración de impuestos. Comencemos con el Steuerberater o el asesor fiscal. Esto es un servicio que se paga. Perdón, Steuerberater, lo que esa dice, es un asesor, es como si fuera, en el caso de Latinoamérica, un contador, es un contador abogado. ¿Sí? Exactamente. Es alguien que ofrece un servicio profesional. Perfecto, solo para aclarar ahí. Bien. Y pues ellos básicamente reciben un porcentaje con base en el valor de devolución de impuestos. Es decir, entre más se reciba, más se paga. Eso por un lado. Ahora, tenemos el Lohnsteuerverein, el país de los Verein. Verein, recordemos que es asociación. Y acá en Alemania hay asociaciones de todo, de fútbol, de danza, de lo que ustedes se puedan imaginar, y también hay asociaciones de impuestos. Entonces, bueno, básicamente con ellos también es un servicio, también se paga, pero con base en lo que se gana. Y para que se hagan una idea, si ustedes, por ejemplo, ganan 40.000 euros al año, entonces más o menos lo que se llega a pagar son 150 euros al año, ¿no? Okay. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto obviamente puede llegar a variar de Verein en Verein, es muy relativo, ¿no? Bueno, continuemos. También existe una herramienta que se llama Elster, que hay que decir, yo también la utilicé, no es muy fácil, no es muy intuitiva, es gratis, que es lo bueno, pero para eso se necesitan ciertos conocimientos, pues de alemán, obviamente, de impuestos. De impuestos, que ahí está, no solo alemán, lo difícil es eso. Ese es el tema, sí, o sea, las dos ahí de entrada Exacto. y más un montón de vocabulario realmente que
si a duras penas no lo sabemos en español. O sea, Bien. sí. Y bueno, y de ahí en adelante pues hay un montón de páginas y aplicaciones que son otro tipo de servicios, que de eso pues ya Pedro nos contarás más. Sí, obvio. Como decía hoy, viene Wundertax, viene un representante, Román, que ya lo vamos a presentar y va a estar aquí con nosotros. Y esta herramienta, por ejemplo, todavía, hoy está en inglés y en alemán, todavía no en español, pero en inglés está de una forma muy sencilla. Y te va guiando paso a paso. Paso 1, datos personales. Paso 2, datos Buenísimo. laborales. Paso 3, tus gastos de transporte. Entonces, es muy sencillo y encima es online. Imagínense, hablaba recién Diana que con esta aplicación o esta herramienta Elster podés estar, no sé, 2 días, 3 días. Yo estuve 2 semanas dándole a esa aplicación, Dios Qué mío. dolor de cabeza. Sí, y al final no recibí nada. Tanto trabajo para nada. Bueno, los chicos de Wundertax nos aseguran que en 17 minutos, 20 minutos los podés hacer. Uy. O sea, Ay, ok, vamos a hablar con él. vamos a ver qué tal. Bueno, y ahora lo importante es saber cuándo se debe entregar, ¿sí? ¿Cuándo son las fechas límites? Anteriormente, la fecha límite para hacer la declaración de impuestos del año anterior era el 31 de julio. Entonces, por ejemplo, vos el 31 de julio del 2021 era tu fecha límite para presentar lo que pasó en el 2020. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia. Bueno, a través de ahí se modificaron esos plazos. Y del 2022 se prorrogó esa fecha y es hasta el 31 de octubre, fue ese año. Y como te aclaramos hace un ratito y te lo repetimos, este año 2023 tenés hasta el 2 de octubre para presentarlo. Así que atentos, por eso estamos haciendo este programa. Algo importante, para los que presenten su declaración de impuestos voluntariamente, esto que nos contó Julia, existen 2 cosas a tener en cuenta. La primera, los trabajadores pueden presentar su declaración de impuestos hasta 4 años retrospectivamente, ¿sí? Es decir, como vos no estás obligado, no es que todos los años tenés que hacerlo. Y tenés hasta 4 años para poder presentar hacia atrás. Y en el caso de los estudiantes, vas a poder presentar esta declaración hasta 7 años retrospectivamente. ¿Sí? Importante. Así que atento a los estudiantes, que hay muchos estudiantes latinoamericanos por acá. Y me imagino. Que no sabemos eso. Cuando yo estudié acá no tenía ni idea de eso, por ejemplo. Mirá, perfecto, datazo. Y ahora sí, le vamos a dar paso a la entrevista. Así que quédate en La Vida de Nosotros, que se viene entrevista con Román Ebogail. Con un agua de panela fría, caliente o con agua ardiente. Escucha. La vida de nosotros. Bueno, y ahora sí, como te prometimos, entramos a la entrevista. Vamos a presentarles a Román Ebogail. Él es un peruano que ya vive hace 19 años en Alemania. Llegó desde muy temprano, tiene mucha experiencia para contarnos, estudió en Alemania y aparte es un representante de esta empresa. Así que le damos la bienvenida a La Vida de Nosotros a Román Ebogail. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir porque Con gusto. estos programas informativos son los que generan valor y ayudan bastante a la gente. Así que es muy importante que estés para nosotros acá. Para empezar, Román, bueno, contame qué es Wundertax y qué posición ocupas dentro de la empresa. Bueno, Wundertax es una herramienta online para hacer tu declaración de impuestos. Ajá. Como te comentaba la última vez, es una empresa que fue fundada en el año 2015 más o menos, a finales de 2015. En realidad nació como un proyecto o una herramienta especialmente hecha para estudiantes. Ajá. Porque el caso de los estudiantes es bastante especial en Alemania. O sea, los costos que tienes durante los estudios lo puedes declarar como costos operativos. Eso quiere decir que tienes pérdidas durante tus estudios que pueden ser declaradas luego, durante la época que ya comenzaste a trabajar. Esos costos que pueden ser bastante altos, declarándolos en la época que trabajas, lleva a que recibes mucho dinero de vuelta de los impuestos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipo de gasto? Por ejemplo, los estudios en el extranjero. No hay muchos estudiantes que hacen un semestre en el extranjero. Tienes gastos de avión, boletos de avión, o si hacen una excursión al extranjero, o los gastos de estadía, también los gastos por libros, transporte, Mirá, que a todos esos gastos se pueden deducir. internet. Un computador, por ejemplo, un laptop. Exactamente, un laptop, el móvil también.
es parte del uso para los estudios, entonces también puede ser declarado. Puedes juntar en todos esos años de estudios una gran cantidad. Buenísimo. Y me parece, no tengo el monto actual, pero puede ser como que hasta 12.000 gastos operativos que puedes juntar. Mira. Y uno no lo declara en un año, sino llevas pérdidas Imagínate. tras pérdidas, años tras años. No sabemos de eso. Claro. Muchos estudiantes no lo sabían en esa época, por eso nos enfocamos en los estudiantes. No nos llamamos Bundetax en esa época, sino Studentensteuererklärung.de. Mira. Y antes de hacer mucho marketing en la empresa, bueno, yo trabajo en marketing, quería también decir eso. Trabajamos mucho con redes sociales, con Facebook en esa época, y haciendo publicidad en los grupos orgánicamente, y llegó a ser un producto viral. Mirá. Y bueno, a lo largo de los años decidimos también enfocarnos en otros grupos. Nos dimos cuenta que había la necesidad para un grupo más amplio que serían los empleados en Alemania. Y hay diferentes tipos de empleados, ¿no? Hay, por ejemplo, policías, soldados. Cada uno tiene un caso especial. Cada uno de estos grupos también puede declarar cosas especiales. Y otro grupo súper interesante son los extranjeros en Alemania, quienes llegan muchas veces trabajando en profesiones en las que solo necesitan inglés. No saben hablar alemán, entonces hacer la declaración de impuestos con una herramienta en alemán es casi imposible. Lo es. Necesita, como lo acabo de escuchar, y necesitas o ayuda de un consejero tributario o una herramienta que esté traducida a un inglés normal, no jurídico. ¿no? Exacto, no jurídico, esa es la tal cual. Ese es el tema. Y ese es el problema también de muchas herramientas o de la herramienta estatal de ELSTA, que sí, es una herramienta digital. Estamos entrando al paso de la digitalización dentro de las oficinas estatales de Alemania, pero el alemán jurídico que utilizan ahí a veces tampoco los alemanes lo Da entienden. miedo, sí, da miedo. Y en ese punto uno dice, no, mejor no lo hago. Sí. Y bueno, esa ha sido siempre nuestra misión como Bundetax, intentar ayudar a muchos diferentes grupos de empleados o estudiantes haciendo el lenguaje tributario jurídico más entendible para el usuario. Más ¿no? sencillo. Y justamente te iba a preguntar eso. O sea, yo entro a la página y veo que está esta segmentación. O sea, depende de mi caso, yo cliqueo, entro ahí y ya lo que yo rellene va a tener que ver con mi profesión o con donde yo sea, ¿verdad? Exactamente. O sea, el grupo más amplio, también hay que decirlo, son los empleados en Alemania. Ajá. Pero también hay casos especiales como freelancers, ¿no? Personas que son autónomos, que están obligados a hacer la declaración de impuestos. Para ellos también tenemos una herramienta especial. Otros son los extranjeros que no hablan alemán. Y bueno, tenemos ese tour que está hecho en alemán. Tenemos también varios tutoriales en diferentes idiomas para que puedan, si en caso ¿En que español también? En español también. O sea, también lo pueden hacer. Cosa. Sí. Y como comentaba, también para policías o soldados, que son grupos también muy interesantes, específicos. Bien. Diana, Bueno, uno de los temas acá a la hora de hacer la declaración de impuestos es que nos da miedo. Nos da miedo enfrentarnos a esta plataforma, ya sea Elster o lo que sea, nos da miedo a equivocarnos. ¿Qué pasa entonces cuando la embarramos, cuando cometemos algún error? viene la policía. ¿Cómo? Sí, nos llevan a la cárcel de uno. No, ese es justamente el miedo que tienen muchas personas y por la cual no haces la declaración de impuestos. Exactamente, que dejamos de hacerla porque pasar. no, es como, no, el próximo año, ya está, el próximo año. Es barrera tras barrera para hacer la declaración de impuestos. Primero el idioma, bueno, llegas a otro país, piensas, ya pagué mis impuestos, ya tengo mi sueldo, no lo hago. Y luego piensas, ¿qué pasa si cometo un error? Me lleva la policía. Y no es así. Yo personalmente también he tenido contacto con las oficinas del Finanzamt, ¿no? la oficina tributaria de Hacienda de Alemania. Son bastante amables. En el caso que tú cometas un error, te van a pedir quizás algún comprobante y si es que no lo tienes, bueno, te dicen, bueno, entonces este punto que acabas de declarar no te lo podemos aceptar y listo. Ya está. Y se acabó. Se soluciona. No está grave. No hay mucho problema. En realidad, nunca he escuchado un caso Sí, donde yo te creo llevan que a es que el cárcel. problema realmente es enfrentarnos a esta plataforma Sí, y a tal cual. las 1000 preguntas que hay que contestar y a que muchas cosas de esas no son fáciles de entender. Exacto. Y Pero más estamos- allá de eso es normal. Exacto, pasa que estamos hablando de dinero, estamos hablando del Finanzamt. Ya cuando nos dicen Finanzamt, ya viste una traba. Cuando nos dicen Steuererklärung, lo mismo. Finanzamt, Ausländeramt y todo eso. Ya. Amt, eso es como que pelos de punta. Bueno, decíamos recién que se puede demorar poco. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un usuario en hacer la declaración? El usuario, también hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de casos, ¿no? Sí. Digamos que eres un empleado, tienes un solo ingreso en Alemania, estás empleado en una empresa,
los gastos que vas a desgravar son los que están ya predefinidos en nuestra herramienta. Te puedes demorar entre 15 a 20 minutos, diría. Pues, no más que eso. rapidísimo. Hablemos de un caso hipotético. Por ejemplo, de un latino o hispanohablante que acabó de llegar y está como enfrentándose por primera vez a esto y abre la plataforma. ¿Y cuánto le podría llevar siendo la primera vez? Bueno, digamos, alguna aproximada. Yo creo que realmente utilizar la herramienta y poner tus datos, lo que estaban hablando de Long Shot Bescheinigung, o sea, la boleta de pago anual que te dan del año anterior, tipearlo y hasta el final realmente son 20 minutos. Okay. Yo creo que la primera barrera también está en que queremos informarnos un poco más, ¿no? Claro. Entonces no tienes idea de esto de aclarar, no es que ya de frente vas a poner tus datos y entregárselo y háganlo. Sí, claro. Uno quiere informarse un poco más, entonces lees un poco el blog, ves un poco el contenido de YouTube que tenemos, también tenemos contenido en TikTok. Entonces la gente primero comienza, antes de hacer la declaración de impuestos, se demora un poco más en informarse y luego realmente el poner los datos y enviarlo no son más de 20 a 30 minutos. O sea, resulta una herramienta bastante intuitiva. Sí, es bastante intuitiva. Incluso hace un par de años, habrá sido el 2019, hicimos un estudio en la empresa para ver cuál fue la declaración de impuestos más rápida que hemos hecho. Oh. Y nos sorprendimos nosotros que realmente hubo una persona que lo hizo en 3 minutos. Dale. 3 minutos. Pero realmente tienes que tener todos los datos directamente en la mesa. Yo creo que él se habrá puesto ahí pero 3 el minutos challenge. Tenía ya el formato del año pasado guardado y pudo llamarlo así. Claro. Sí, porque de principio a fin ya... Claro, yo me imagino que él ya tenía... y habrá sido un usuario que teníamos en la empresa y están los datos predefinidos, está el número de Steuer ID, está todo ya puesto, solamente ha puesto los datos de los nuevos y ya está. Actualizar. Claro, pero el usuario 15, 20 minutos, media hora debe ser lo normal. Si tienes un poco algunos gastos, o no gastos, sino algunos otros temas que tienes que declarar, por ejemplo, ahora último, mucha gente durante la pandemia tuvieron el Kurzarbeitergeld, ¿no? Sustitución de desempleo por tiempo parcial. En ese punto estás obligado a ponerlo, estás obligado a declarar tus impuestos. Entonces, eso es un formato más dentro de nuestra página que quizás te tome un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces serán 15 minutos más, 20 minutos más para terminar ese punto. Así de esa manera va complicándose un poco más tu caso, ¿no? Y puede ser que demore un poco más. Pero imposible que sea como con Elsa, que te demores una semana. Y ya que hablamos como de cosas adicionales, también está este tema de Home Office Bescheinigung o como el Pauschale, ¿no? Home Office Pauschale. Que es básicamente a las personas que estuvieron trabajando mucho desde la casa, tenían como la opción, hay un monto establecido también de poder de declarar que trabajaron en la casa mucho tiempo, que el monto es más o menos de 600 euros, si no estoy mal. Sí, bueno, en Alemania siempre han existido diversos costos globales que puedes desgravar. Costos globales, ajá. Uno de ellos es el Kostenpauschale, creo que le llaman, sí. Uno de ellos era gastos por teléfono, internet, por ejemplo. Hay un costo estándar de 240 euros anuales que puedes declararlo. Momento, a ver, si yo tengo un móvil normal, puedo declarar y... O sea, ¿al año voy a recibir entonces 240? No es que recibes, sino deducir, claro. Reduce tu tasa impuestos. Exacto, reduce tu tasa tributaria. Ese dato está buenísimo. O sea, las sumas estas globales que, claro, ya están impuestas ahí en la aplicación y puedes usarlas. Lo que ha sucedido con el Home Office Pauschale o este monto global de Home Office, perdón, siempre existió la posibilidad de declarar el home office, solamente que no era usual, ¿no? Desde la pandemia se ha vuelto algo casi estándar. Entonces lo que ha dicho el Estado es, hay un monto que puedes declarar anualmente que son los 600 euros sin presentar ningún tipo de recibo. Antes el Finanzamt, la oficina tributaria te pedía diversos comprobantes, ¿no? O hasta te pedían que hagas un croquis de tu departamento, ¿dónde está tu oficina? Sí, a mí me pidieron eso, sí. Y hoy en día, gracias a este costo global, justamente ese punto se retiró. Se respeta. Y pasa. Y digamos, por ejemplo, para el móvil, ¿debo pasar mis recibos de cuánto pago? Solamente en caso que el Finanzamt te lo pida. O sea, también es un costo global que ingresa ya. Lo cual también está predefinido dentro del tool, ¿no? Dentro de la herramienta. Buenísimo. Atentos a eso, anoten costos globales porque les va a servir un montón. Bien. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta cada vez que hagamos una declaración? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, yo diría que si deseas hacerlo rápidamente,
ten tu boleta de pago anual del año pasado directamente ahí, en la Siempre mano. tener en la mano. Con nuestra herramienta también tienes que ver si estás obligado o no a hacerlo, ¿no? En ese punto, si no estás obligado y lo quieres hacer voluntariamente, con nuestra herramienta, por ejemplo, puedes hacer el cálculo sin ningún costo y ver si realmente vas a recibir dinero de vuelta, ¿no? Ah, ok. Entonces, se puede hacer una prueba antes. Exacto. Antes de pagar y todo, puedes ver si lo haces voluntariamente, ¿me conviene o no me conviene Bien, hacerlo? este es dato que no dijimos. Mientras lo vas haciendo, la misma aplicación te va diciendo cuánto podés recibir Exacto, o no. O sea, sí. te va tirando el número. Eso está buenísimo. Hay una calculadora en vivo que vas adicionando los costos y te va diciendo si es que son aceptados o no son aceptados. Qué bueno. Y cuánto va a ser el dinero de vuelta. Entonces, yo creo que si es que deseas un poco más de información, hay que tomar en cuenta, yo diría, puedes leer un poco más sobre declaración de impuestos, puedes entrar a nuestro blog, que tenemos muchos artículos en inglés. Tenemos también en nuestra página web un tax guide si quieres realmente estudiarlo, yo digo, pero entender cada concepto, ¿no? ¿Qué es estoy a clase? ¿Qué es estoy ahí? Buenísimo. ¿Cuáles son los costos globales? Tenemos un tax guide en inglés, que también lo puedes leer antes si deseas, para informarte un poco. Pero por otro lado, para tomar en cuenta, simplemente diría, ¿estás obligado o no estás obligado? Haz el cálculo en la página, en Bundatax, en la página web, y decide al final si es que te conviene o no te conviene, ¿no? Bien. Yo tengo una duda. Bueno, a mí me pasó una cosa y es que cuando yo era estudiante acá, cuando yo llegué, tenía un trabajo informal, sencillo, y de pronto tuve la oportunidad de hacer algo en la universidad y fue un trabajo adicional. Sí. Pues resulta que directamente a mí me pasaron al número de categoría 6. 6. Entonces, 6, ese es el que más impuestos paga. Y, oh sorpresa, cuando recibo mi dinero, pues era muy poquito y entonces casi me pongo a llorar. Sucede muchas veces. Y lo peor es que trabajaba muy poquitas horas. Claro. Entonces, para mí, yo no tenía ni idea. Primero empecé a leer esta hoja y yo, es que tiene 1000 datos, 1000 información, y yo mirando por un lado, mirando el otro, me puse a investigar por qué era. Entonces es muy importante tener en cuenta que si alguien quiere tener 2 trabajos en Alemania, tienen que darse cuenta si lo pasan al número 6 de categoría, porque ahí En ese cuesta punto es un caso especial. Normalmente estudiantes latinoamericanos estamos estudiando y probablemente queremos ganar un poco de dinero para mantenernos. Claro. Eso soy mí también. Y tienes diferentes trabajos oficiales, tienes 2 Steuerklassen, ¿no? O las clases de impuestos, 1 y 6 en este caso. Pero lo que hay que tomar en cuenta también si es cuánto estás ganando anualmente. Existe un monto que es el Grundfreibetrag, que es un monto anual mínimo para pagar impuestos. Si no sobrepasas ese monto, como estudiante muchas veces no sobrepasamos ese monto, entonces quiere decir que todos los impuestos que estás pagando en Steuerklasse 6 te lo van a devolver. Pues a mí no me No te lo- devolvieron nada. Claro, porque no hiciste la declaración de impuestos. Sí, la hice ¿Sí? mucho tiempo después ya. Qué raro, porque normalmente, bueno, quiere decir entonces que sí sobrepasaste el Grundfreibetrag, sí ganaste más. No, eran 2 trabajos informales de muy poquitas horas. O sea, mejor dicho, me voy a hacer la tarea. Hoy en Sí, la- Exacto. Vale, esa es la tarea. Un punto importante también es, por ejemplo, latinoamericanos que vienen a Alemania y comienzan a trabajar, digamos, en julio. Sí. Estás pagando los impuestos como si fueras a trabajar durante todo el año. Entonces eso quiere decir, si comenzaste a trabajar en julio hasta diciembre y que haces la declaración de impuestos del año 2022, digamos, hazla de todas maneras, porque te van a devolver una gran cantidad de dinero, porque estás pagando con anticipación. Claro, uno paga con anticipación lo que fuera todo el año. Lo que fuera Ese todo es el un año. buen dato. Sí. Vea pues, Entonces, pues esto es un conviene. tema eso ya. Sí, es Exacto. súper importante. Así no estés obligado, hazlo porque te van a devolver muchísimo dinero de vuelta. Buenísimo. Escuchen, estamos hablando con Román Egoavil. Él es marketing representante de Bundatax. Ahora, si me dejás, Diana, si me dejás, Román, quiero pasar a las preguntas más personales. ¿Qué opinás? Dale, me encanta. Vamos a conocer este latino, de dónde viene. Bueno, contanos, Román, ¿hace cuánto llegaste y a dónde llegaste a Alemania Sí, específicamente? Bueno, es una historia bastante larga. Bueno, llegué con 19 años a Alemania a estudiar. Ya tenía la meta de estudiar en la universidad de aquí, ya que antes había hecho un intercambio de 3 meses en Bonn. Entonces llegué a Bonn para estudiar alemán, para llegar al nivel C1 y poder ir a la universidad. Al final me aceptaron a una universidad en Baviera, en Passau. Que Bellísima ciudad. Muy linda, Sí. muy linda. En la frontera con Austria, o sea, cruzas un puente y llegas a Austria. Qué hermoso. Sí. Y Además de un verdor. ambiente estudiantil increíble. Sí. Allá se pasa bueno. Exacto, la vida universitaria en Passau es increíble. O sea, hasta ahora tengo muchas amistades de esa época.
gente de todo lado del mundo. Como era una universidad con un centro de idiomas bastante bueno, mucha gente del extranjero y mucha gente de Alemania que ya estaban en el extranjero iban a esta universidad. Entonces, cuando estabas en la burbuja universitaria, como le llamo, estabas en un mundo internacional, casi Qué como en hermoso. Berlín. Claro. Que gente de todos lados, tenías amigos rusos, latinoamericanos, muchos amigos argentinos que estaban. Mira. Allá hay los muchos tengo. latinos, sí. Y bueno, ahí llegué a Passau, hice mi bachelor, terminé haciendo el máster, me quedé 2 años más trabajando en una agencia de online marketing, ahí es donde tuve mi primer empleo oficial en marketing digital, en una agencia que se llamaba Crealytics, que todavía existe, es bastante grande, están en Berlín ahora ellos. Y bueno, estuve más o menos 8 años allá en Baviera, Mira. pero ya en un cierto momento como que la ciudad se me hizo muy pequeña. Yo soy de Lima, Ajá. ciudad grande de 10 millones de habitantes, y necesitaba un poco más ese Sí, ambiente. sí, lo entiendo. Había hecho ya unas pasantías en Berlín en el año 2010 y bueno, me encantó Berlín. Dije, no, la única ciudad, si me quedo en Alemania, va a ser Va a ser Berlín. esa. Y 2014 me vine con la empresa que estaba, la agencia de publicidad, abrieron una oficina en Berlín y bueno, estuve trabajando con ellos aquí. Y así es que me quedé desde 2014 en Berlín y trabajando en diferentes startups y bueno, con Bundatax desde el año 2017, pero con una pausa de 2 años. Estuve 2 años en otra empresa y ahora regresé nuevamente, desde hace año y medio. Bien. ¿Y cómo te trata Berlín? Muy bien, Muy bien. me encanta. O sea, es realmente la ciudad donde me puedo imaginar quedarme. Ajá. Ya llevo también 7 años y me gusta muchísimo. Me gusta mucho el ambiente internacional, cosmopolita, donde no extrañas realmente nada. ¿Te sientes cómodo? Sí, me siento muy cómodo. O sea, también digamos que uno se acostumbra a varias Claro. cosas, ¿no? ¿Qué fue lo...? Bueno, tú viniste hace muchos años, nosotros llevamos Claro. acá par de años en comparación tuya, pero ¿qué fue lo más duro que te dio en ese entonces de emigrar? Lo más duro. Creo que en Bonn, cuando estaba estudiando alemán, estaba todo perfecto, muy lindo. Creo que fue en Passau al comienzo, el choque cultural sí fue bastante más fuerte, porque es Baviera y no es Baviera, no es Múnich, sino es Passau, que es realmente una ciudad Muy pequeñísima, pequeña. 50.000 habitantes en medio del bosque bávaro. Como les contaba, al lado de Austria. Entonces yo había estudiado alemán, hablaba alemán, pero llego ahí y voy a la panadería y no me entienden, ¿no? Porque Ay, hablaban Dios. bávaro bajo, le llaman, Niederbayerisch. Dialecto. Sí, el Niederbayerisch es un dialecto del bávaro, es mucho más especial. No, no, y no, entonces poco a poco tuve que ir acostumbrándome a eso, al idioma, al choque cultural, para lograr hacer conexión con la gente local, ¿no? Y al final sí, o sea, hablo bávaro también. Uy, ¿en serio? No. Muy bien. Yo todavía no puedo con los dialectos. O sea, alemán ya está, pero dialecto específico no. Sí. Es otro nivel. ya. Sí, es otro idioma Es otro idioma. prácticamente. El bávaro Es como es si fuera otro prácticamente idioma. sí. Y bueno, eso fue un choque bastante fuerte al comienzo, pero claro, lo compensaba la vida universitaria, que era la vida social universitaria. Pero la cuestión de educación también fue otro choque, fue muy fuerte. Luego haber estudiado en Perú y cambiar al sistema alemán fue bastante difícil. ¿Por ¿no? qué? Porque en la universidad en que estudié en Perú, por ejemplo, las clases eran pequeñas, ¿no? Eran 30 personas. Ajá. En Alemania ibas a la sala máxima, auditorio máximo que le llaman, Sí. y son 300 personas sentadas ahí, donde el profesor es como que una eminencia, no lo puedes tocar, no lo puedes hablar, tienes que sacar cita para hablar con el profesor. Y uno está medio perdido en ese mundo y te dicen, bueno, si estudias 2 horas, tienes 2 horas de clases, tienes que pasar 8 horas a la semana estudiando esa clase en la biblioteca. Entonces, el estudiante prácticamente vivía en la biblioteca, Claro, lo que claro, yo conocía de durísimo. Perú. A mí, por ejemplo, me pasó estudiando acá también el choque un poco, que en Colombia, yendo al colegio o a la universidad, era mucho de tú vas a clase y te dejan tareas y lecturas y ejercicios y exposiciones y haces lo uno y lo otro, pero todo el tiempo estás yendo. Acá, y todo el tiempo tienes clase, de lunes a viernes prácticamente todo el día. Bueno, depende. Pero acá, por ejemplo, es muy learning by doing, ¿no? Exacto. Entonces, como que tú mismo te vas a la casa a estudiar muchas cosas. Y eso a mí me dio duro. Yo soy como creo que de La las más disciplina. escueleras, de la que le dan la clase todo el día y luego uno estudia también en casa, pero no solamente que uno estudie solo con un libro, se me hace más aburrido. Claro. Sí, nosotros nos reuníamos con grupos de amigos.
Era súper divertido también porque nos damos cuenta, todos los extranjeros estábamos sentados en la primera fila porque no entendíamos bien. Así que... Entre rusos, latinoamericanos, de ahí adelante. ¿Y puede ser que estudiando conociste a la que es hoy tu mujer? Sí, exacto. En Passau Mira. la conocí. Y bueno, llevamos... ¿Cuánto? No me acuerdo. No. Llevamos ya bastante tiempo juntos. No, 12 años juntos. ¿Ya habla español? Ella habla español. Buenísimo. Sí. Nos conocimos y hablaba español. Genial. Y hasta ahora el idioma oficial en casa es español. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Qué Sí, bien, Qué qué va- suerte. Que acá hay muchos alemanes que hablan muy bien Sí. español, que te dicen además, hable un poquito y hablan perfecto. Y hablan perfecto. Bueno, ahora que agarramos confianza, yo me voy a animar a hacerle un pedido. Dale. Sí, porque bueno, presentó esta aplicación buenísima, UnderTax, con la que hacemos la declaración de impuestos. Yo me gustaría, a ver si es posible, tener, no sé, algo para nuestros oyentes que están escuchando esto. Algún tipo de descuento, ¿qué se los puede hacer? Claro. No, sí. Les podemos ofrecer un descuento de 5 euros para utilizar la declaración de impuestos. 5 euros, ¿se nos pueden dar 5 euros para que los oyentes hagan la... Sí. Ah, espectacular. Bien. Hacemos toda la bien. declaración de impuestos ahora. ¿Y cómo funciona la cosa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, Descripción. nos dan un link, ¿cómo hacemos? Les damos un link que vendría a ser lvdn, Ajá. por la vida de nosotros.bundetax.de. Ajá. Si es que lo quieren hacer en alemán, simplemente eso, lvdn.bundetax.de. Si es que quieren utilizar la herramienta inglés, tienen la opción de darle clic en inglés ahí arriba y lo hacen en inglés directamente. Bien, o sea que van a entrar ahí y con eso ya tienen el Exacto, descuento. Exacto. Qué Y buena si cosa. tienen preguntas por... No, mejor dicho. El servicio al cliente normalmente trabaja en inglés y alemán, pero si tienen preguntas en español también lo pueden enviar y todas me la van a mandar a mí. Y yo las respondo, no hay problema. El único latino en la empresa. Sí. Buenísimo. Con gusto, cualquier pregunta que tengan los Qué bien. clientes. Muchas gracias. Qué Muchísimas bueno. gracias. Diana, ¿tenés alguna consulta más? No, estoy contenta con lo que nos dio. Qué lindo. Bueno, Buena muchas información. Gracias, Román. Gracias, Román, por Gracias estar a acá ustedes. y venir a la vida de nosotros. Muchas gracias. Con un vermut, unas olivas. Escucha la vida de nosotros. Muy bien, y así volvemos después de la entrevista con Román, ya en el último bloque más relajados y con ganas de dar consejos. Sí. Que ya nos dio un montón Román. Sí, aprendimos un montón. Impresionante. Yo lo que me gustó tanto de esta entrevista es que viste cuando te llega información que no sabías y todo el tiempo estás recibiendo. Sí, qué bueno. Nosotros también teníamos que tomar nota, papel Sí. y lápiz para nosotros también. Es verdad. Bueno, entonces, mira, yo el primer consejo que te voy a dar es esto que ya estamos diciendo. Hay que hacerlo de manera online. Se tarda menos tiempo. Tenemos ahora este tool, esta herramienta que se vino a presentar hoy al programa. Así que, y encima, una vez que vos la envías de manera online a FinanceAmp, dicen que la respuesta incluso es más rápida. Así que ese es mi primer consejo. Mi consejo sería lo que hablábamos también de guardar los recibos y tener en cuenta todos los gastos. Hablamos de computador o de eventualmente una impresora en caso de trabajar en casa, pero también hay otras cosas como por ejemplo el transporte. Bien. Si ustedes están trabajando muy lejos de casa o están trabajando entre dos ciudades, que también es posible, no sé, si tienen un auto, el gasto de la gasolina también podrían incluirlo. O una mudanza eventualmente si se van a otra ciudad a trabajar. Entonces, ese tipo de gastos no son 100%, digamos, que se puedan cubrir. Es muy relativo, depende de la empresa, pero es importante guardar los recibos. Mi consejo sería reducir los costes de servicios públicos y costes administrativos. Por ejemplo, los costes de limpieza de tu edificio o algún arreglo del edificio. Pero también es algo muy relativo que depende también de cada caso. Bien, bien, perfecto. Bueno, lo que decía Román hace un ratito, las sumas globales, ¿sí?
Esto, por ejemplo, que hablamos del home office, que hoy por lo menos está permitido ya hacer una suma global de 600 euros y que el Finance App ya te lo acepta. Generalmente no te pide ningún recibo. Tenela en cuenta. Lo mismo que la que preguntaba Diana, la del teléfono. Fíjate las sumas globales en la herramienta y esas te va a permitir también deducir más impuestos. Bueno, y va otra, y es que lo que decíamos, es súper importante saber qué tipo de categoría se es de Bien. impuestos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes se llegan a casar, ya se hace, o sea, si tienen a una pareja y se casan, el impuesto, la declaración de impuesto es conjunta, ya no se hace separado. Y ahí uno eventualmente también podría ahorrarse par de pesos o euros, haciendo la declaración de impuestos. El que gana menos o el que gana más declara. Buenísimo. Chicas, llegamos al final. ¿Cómo la pasaron? Buenísimo, me encantó. Sí, yo te digo que voy a repetir la declaración porque yo creo que esta vez la voy a hacer bien y me van a devolver. Eso. Y nos cuentas Sí, después a nos ver. cuentas tal cual. Pues Buenísimo. sí. Bueno, chicos, se termina este programa, pero ¿saben qué? Se viene uno, el próximo, que es espectacular. A ver, yo le voy a preguntar a las chicas a ver si se acuerdan del programa que vamos? contamos sobre cómo estudiar alemán. Sí. ¿Se acuerdan? Que hablamos de las escuelas de idioma, hablamos de, depende del caso, cómo se estudia, pero además vino un invitado muy especial. ¿Quién vino? Ah, cuéntanos. Vino Manuel de Easy German. Así que próximo capítulo, cómo, dónde estudiar alemán, y aparte te vamos a presentar esta manera muy novedosa que es Easy German. Buenísimo. Chicas, nos vemos la próxima. Nos vemos. Auf Wiedersehen. ¡Auf Wiedersehen! Eso.